Hola compis zigzagueros, hoy vamos a hacer este turbante que va con 3 tiras trenzadas con cubreboca. Miren qué bonito ha quedado, más este color que ayuda un montón y es súper fácil de hacer. Vamos a hacer este trabajito juntos. Vamos a la lista de materiales y comenzamos. Compis, cortamos un cuadrante de 50 por 50. En una de las orillas doblamos 10 centímetros. Está por el revés nuestro cuadrante. Al doblar, esto queda por el derecho. Ahora vamos a doblar por la mitad enfrentando derecho de nuestra tela. Y vamos a marcar desde esta esquina, por la línea de arriba, 16 centímetros. Desde esta esquina y por la línea de este lado, también 16 centímetros. Ahora, desde la esquina y por la línea diagonal, vamos a marcar 10 centímetros y vamos a formar una semicurva. No tiene que ser una curva muy pronunciada, porque si no aquí hará una forma rara. Tiene que ser casi recta, una semicurva. Esto lo vamos a recortar, lo reservamos. Ahora, del resto de tela que nos sobra, vamos a recortar 3 tiras de 5 centímetros de ancho por 1,50 de largo o por el largo que nos dé nuestra tela. Son 3 tiras de 5 centímetros que son para las trenzas. Ahora cortamos. Compis, ahora reservo la tela que me sobró, reservo también mis 3 tiras. Vamos a tomar nuestra tira del cuadrante. Esta es la parte del frente de nuestro turbante y vamos a empezar a hilvanar. No vamos a empezar en la orilla, vamos a empezar más o menos por la mitad de donde hemos doblado. Más o menos aquí. Hilvanamos con 1 centímetro de margen todo alrededor. En esta esquina sí llego hasta el final, el hilván. Y ahora empiezo en el otro lado, sí, por la orilla, para que me recoja bien lo que estoy haciendo. De esta forma. Tiro bien del hilo. Para eso pongo hilo doble o triple o un hilo bien gordito que resista. Y lo sujeto. Y aquí ya tenemos la parte del turbante. Luego vamos a ir a la parte del lacito que va a llevar de la trenza. Vamos al siguiente paso. Tomamos nuestras tiras compis
Esta es la tercera tira y estiramos para formar un cordón lo más fuerte que se pueda, dependiendo del tipo de licra que tenga. Esta es una licra muy buena porque es una licra de bañador, o sea que es bastante gordita. Si quieren que el cordón le quede más estrecho para que también la trenza le quede más finita, en vez de cortar 5 centímetros, cortan menos de ancho. Ahora voy a tomar una de las puntas de los 3 cordones, las voy a poner una encima de otra y voy a pasar máquina aquí para sujetar las 3. Voy a eso y ahora venimos con el siguiente paso. Con pis ya cosí las 3 tiras juntas, una encima de otra, y le coloqué una tirita de refuerzo para hacerle luego un acabado. La tirita mide 5 por 5, la doblé por la mitad y se la coloqué aquí. Luego esto lo vamos a envolver así para tener un buen acabado por fuera. Ahora vamos a trenzar. No la vamos a tensar mucho para que luego nuestro lazo trenzado no sea muy rígido a la hora de colocarle al turbante. Pero es así de fácil. Termino de trenzar y vamos al siguiente paso. Con pis ya tenemos el cordón. La parte que vamos a enrollar, donde vamos a hacer el caracol, mide 60 centímetros. Vamos a marcar aquí. Y esta parte es la parte que va a ir detrás, a los lados hasta la oreja. Vamos a enrollar y a ir sujetando de esta forma. Vamos a enrollarlo así, parado. Va a ir el rollo así, no va a ir recto, no va a ir de esta forma, porque si no, no queda formado a la hora de ponerlo en el turbante. Va enrollada así. Vamos a ir sujetando de esta forma. Vamos a marcar a los 60, como he dicho, y antes de llegar a esta marca, más o menos dejaremos 3 centímetros de margen y lo vamos a sujetar aquí. No vamos a hacer un hilván sujetando todo, vamos a ir sujetando por partes. ¿Por qué? Porque si le hacemos, queremos unir todas las costuras, se mueve. Es mejor hacerlo por partes, de esta forma. Sujetaré con un alfiler para que no se me mueva. Por 3 o 4 partes. Aquí también. Y voy a ir anudando para que se vaya sujetando. Esta es la manera más práctica, porque si le hago de otra forma es como que les digo que se mueve. Es mejor hacerlo así. Agarrar los tiras e ir anudándolo. Aquí en medio vamos a sujetar, que es donde menos se tiene que mover.
Y ya está sujeto. Luego lo vamos a pegar aquí. Y esta tira que mide 20 centímetros lo vamos a colocar a 3 centímetros del nudo. Así, de esta forma. Vamos a sujetar aquí con un alfileres y esto lo hilvanamos a mano. Vamos a ello. Compis, tomamos nuestro turbante. Esta parte de donde terminaba la trenza, esta tira que sobra, la introducimos en medio de nuestro turbante de esta forma. No se asusten si se mueve todo esto porque luego vuelve a su sitio, ¿vale? Está sujeto, no se desenrolla. Esto luego vamos a hacer que coincida aquí para que vaya la tira y vamos a usar la misma manera para sujetarlo. No vamos a hacer unos hilvanes a mano alzada, tenemos que hacer puntadas y atar, porque en esta parte hacemos lo mismo. Le haremos una puntada, lo atamos y cortamos, porque entonces a la hora de estirarse esto no se soltarán los hilos. Vamos a sujetar esto aquí, todo a mano y aquí también. Y luego ya presentamos nuestro trabajo. Compis, aquí ya tenemos otro trabajito más hecho. Solo sujetamos, como les había comentado, en 3 partes, no más, ya no necesita más. Luego a la hora de ponernos queda perfecto, así de bonito queda. Aquí está el cubreboca. Les dejo el enlace porque ya tenemos el paso a paso del patrón y la confección en el canal. Yo hice la talla M para poder aumentarle y que cubra más aparte de los lados de la cara hacia la oreja. Y la tira la he reducido a 10 centímetros, no a 13 como está puesto en las medidas, porque como va más largo de aquí, entonces acorté la tira. Si quieren esta parte más largo para que le cubra más las orejas, aumentan en el cuadrante el ancho y ya está. Con eso ya lo tendrán cada vez más pegadito a la oreja. Pues ya está. Gracias, compis. Hasta otro trabajito. Adiós. Muchas gracias, compis. No olvides suscribirte al canal. Hasta luego.